¿Cómo están? Bien, antes que todo, muchachos, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel Tapia y nos encontramos una vez más para ver todo este curso de límites. En el día de hoy vamos a analizar qué es lo que es la continuidad. Veremos algunos ejemplos típicos de reparación, de cálculos de constante en base a la hipótesis. Por acá tengo a los alumnos en YouTube en vivo. Por acá tengo a los alumnos de la ayudantía de matemática 3 de INACAP. ¿Cómo estamos, Kevin? Saluda. No importa que se escuche tu voz en el video. Vale. Bien, profe, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar entonces de la continuidad. La continuidad. Continuo. En palabras simples, la continuidad se define como aquellas funciones las cuales uno puede graficar sin levantar el lápiz del papel. Eso es en palabras sencillas el concepto de continuidad. Ahora, la continuidad para medirla siempre la vamos a medir en torno a un punto. Siempre en torno a un punto. Y nos preguntamos, dicha función, una función en sí, ¿es continua en ese punto? Y para analizarla vamos a tener ciertos parámetros que los voy a detallar a continuación, pero me voy a apoyar en una gráfica para hacerlo más ameno la explicación. Vamos a suponer un trazo lineal. Déjenme ver cómo se ve el color azul porque no se ve muy bien, pero bueno. Aumentaré el brillo un poquito del celular. Ahí sí, ahí sí. Ahí se ve bien. Ok. Cuando uno analiza el punto B y uno dice, bueno, la función X, hablemos de f de X, es una función lineal con punto intersecto acá. No la definamos como una ecuación. Pero uno se pregunta, ¿es continua en ese punto? En el fondo, al escribirla, ¿hay alguna discontinuidad en el punto de intersección entre el eje X y el eje Y? Si eso no se da, como en este caso, por ejemplo, que es un solo trazo, estamos hablando de que la ecuación es continua, que la gráfica de la función es continua. Ahora, eso tiene su imagen que nosotros la denotaremos como f de b, es decir, la función evaluada en el punto B. Ahora, para que una función sea continua, se tienen que cumplir ciertos parámetros, ciertos puntos. El primero de ellos es que exista la evaluación del punto. Es decir, que yo tomo el punto B, lo reemplazo en la ecuación y me dé un número dentro de los reales. Es decir, que no se indetermine. Si esto pasa, que es la primera condición para que una función sea continua, entonces estamos ok. La segunda condición para que una función sea continua es que existan los límites laterales, es decir, que el límite de x tendiendo a ese punto por la izquierda tienda al mismo punto que si yo lo analice, o al mismo número, mejor dicho, que si yo lo analice por la derecha. Si esto se cumple, junto a la primera condición, estamos aseverando nuevamente que existe continuidad. Y una condición 3 es que la evaluación de los límites laterales, que obviamente tienen que ser iguales, así que lo voy a colocar tendiente a B, sea igual a la evaluación en B. Con estas tres condiciones, uno va a hablar que, o va a decir que cierta función es continua. Vamos a analizar un ejemplo muy sencillo, y este ejemplo será el análisis de polinomio, un polinomio, una cuadrática.
La cuadrática se caracteriza por ser continua siempre. Todos los polinomios se caracterizan por ser continuos. Entonces, nos acercamos por la izquierda, nos acercamos por la derecha y la tendencia tiene que ser la misma. Veámoslo con un ejemplo mejor. Esto es la definición recién, no he empezado con ejercicio. Permítanme borrar. Estaremos viendo ejercicios de funciones a trozos, funciones reparables y terminaremos hoy con una función donde terminaremos las constantes. Analicemos la siguiente función. F de x igual a x cuadrado más 2x más 1. Esa es la función. Y la pregunta es, ¿será continua en el punto 2? Hay ciertos puntos críticos dentro de una cuadrática o dentro de cualquier función que hacen que la función se indetermine. Por ejemplo, cuando analizamos raíces, no queremos que el argumento de la raíz sea negativo. Cuando analizamos figuras, por ejemplo, que tienen denominadores que tienden a ser 0, no queremos que el punto x tenga ese valor para que la parte de abajo de la fracción, es decir, el denominador, se indetermine. Cuando son logaritmos, no queremos que el logaritmo sea negativo. En este caso, no hay ninguna condición de indeterminación. Número que yo coloque en x, tanto del menos infinito, el 0, hasta el más infinito, me va a estar dando una imagen en los reales. Por lo tanto, esta es una función que está definida en todos los reales, tanto su dominio como su codominio, o su recorrido, mejor dicho. Bien, analicémoslas rápidamente. Lo primero que nos preguntamos si es que existe la evaluación de dicho punto en la función. Esto corresponde entonces a tomar el 2, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 2, le sumamos 1. 2 por 2 nos queda 4, más 1, esto nos da 9. Es decir, si existe la evaluación de ese punto en la función. Cumple con la primera condición. Vamos a analizar los límites laterales. Para analizar la segunda condición, que es que los límites laterales por la izquierda y el límite lateral de la función por la derecha sean iguales. O tiendan, recuerden que el número es de tendencia, o tiendan al mismo valor. Entonces vamos a ocupar tablas de valores. Una para este límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, y otra la usaremos cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces nos iremos dando números que se vayan alejando del 2 para un caso, y para otro caso números que se vayan acercando al 2. Acá, por ejemplo, x y nuestra evaluación en y. ¿Qué pasa si yo pruebo con un valor de, no sé, supongamos que 1.9? Empecemos con el 1.8 mejor. 1.8. Primer número a probar. ¿Qué pasa si después pruebo con el 1.9? ¿Qué pasa si después pruebo con el 1.99? Y después pruebo con el 1.9999. ¿A qué número se va a acercar? Bueno, ahí lo averiguaremos. Por este lado, números que se vayan acercando al 2. Bueno, empecemos con un número alto primero. Empecemos con el 2,5. Después bajémoslo a un 2.1. Después bajémoslo a un 2.05. Y terminemos con un 2.001. Vamos a analizar la tendencia. Es decir, hacia dónde se acercan por los dos límites laterales. Vamos a ocupar una calculadora. Hasta aquí seguimos haciendo deducción, teoría, no hemos pasado ningún ejercicio que pueda involucrar alguna dificultad. Probamos con el 1.8, lo evaluamos acá. 1.8 al cuadrado, más 2 por 1.8, más 1.
7.84 es el valor. Probaré con el 1.9. 8.41 es el valor. Con 1.99. 8.94 es el valor. Y con 1.999, 39, 8.994 es el valor. Bueno, y si pruebo con uno más, ya se piensa o se está observando, se empieza a divisar que entre más cercano a 2 ingreso un X, más cercano a 9 voy a estar. Es decir, estaría cumpliendo por este lado. Vamos a ver si por este lado nos da lo mismo. Probamos con el 2,5. A ver, 2,5 al cuadrado más 2 por 2.5 más 1. Empezamos por el 12. 12.25. Probemos con el 2,1 rápidamente. 9.61. Ya empieza a descender el valor. Probemos con 2.05 al cuadrado más 2 por 2.05 más 1. 9,3. Probemos con el 2.001 al cuadrado 2 por 2.001 más 1. Bueno, 9.006. Por lo tanto, nos fijamos que los dos límites, tanto por la izquierda y por la derecha, están tendiendo al mismo número que es el 9. Y dicho sea el paso, cumplimos con la condición 2 de continuidad. Y aparte también cumplimos con la condición 3, que es que los límites de la X tendiente tanto por la izquierda como por la derecha al punto 2 sea igual a la evaluación del punto 2. Y ambos son 9. Es decir, definimos con propiedades que esta función es continua. Bien, detendré el video un poquito para ver si hay alguna pregunta. Otra situación muy común dentro de lo que son el estudio de límites son los límites definidos a trozos o por partes, por funciones por partes. Vamos a analizar uno de 3 y uno de 2 funciones bien sencillos, ¿ok? Bien sencillos, para ya estar haciendo luego una reparación y terminando con un ejercicio de sustitución donde vamos a formar un sistema de ecuaciones. Eso sería la parte de continuidad, esperando a que podamos el día de hoy alcanzar con lo que es derivadas. Listo. Prosigo entonces. Déjenme borrar la pizarrita. Vamos a hacer un ejemplo. Otro ejemplo. Probaremos con ejemplos sencillos. Faltan los plumones. El color negro es el que mejor se ve, así que por eso tiendo a ocuparlo más. Bien, la función que ocuparemos es la siguiente, miren. Una función definida de 3 partes, en donde el primer tramo está regido por esa función x más 2, que va a estar definida en donde todos los x son menores que 0. Es decir, para todos los números negativos va a ser válida esa función que está ahí. Vamos a tener otra función que es la función x, que va a estar definida con los x mayor o iguales a ceros, pero menor o igual que 1, es decir, entre 0 y 1, tocando el 0 y tomando el 1, es válida esta función de acá. Y vamos a tener la otra parte, que va a ser cuando todos los x son mayores que 1 y va a estar dominada por la función x cuadrado.
Como ustedes observan, hay dos puntos de análisis. Hay dos puntos que nos van a decidir si esta función por tramos es una función continua o no lo es. Uno de los puntos es el x igual a 0 y otro punto es el x igual a 1. Por ende, nosotros analizaremos la continuidad para esos dos puntos. Empecemos analizando la continuidad para x igual 0. Entonces nos vamos al primer criterio. El primer criterio me dice que debe existir, ojo con esto, la evaluación del punto. Debe existir la evaluación del punto. Eso en primera instancia. Ahora, la pregunta es, ¿a qué función nos vamos a averiguar si es que existe o no el límite? Esa es la pregunta. Entonces, si usted se fija, esta función me contiene a todos los x menores que 0, pero no así al 0 propiamente tal, porque la función que me contiene al 0 es esta. Esta no te viene ese detalle. Esta es x menores que 0, todos menos el 0, con eso quiero decir. No me está conteniendo al 0. Entonces yo quiero reemplazar cuando la función es 0. ¿Dónde debo fijar entonces mi atención? En esta función. Por lo tanto, yo puedo decir, en este punto, que si evalúo el 0, me da 0. Por lo tanto, 0 es un valor. Yo puedo decir entonces que sí existe. Primera condición cumplida. La segunda condición entonces es averiguar si es que existen los límites laterales y que son iguales o no. Entonces, x tendiendo a 0 por la izquierda, de una f de x, vamos a ver al tiro quién es ella, todos los números cercanos al 0 que vienen desde el infinito negativo, es decir, todos los x menores que 0, yo pruebo en esta función. ¿Ok? Y si yo pruebo en esa función, me va a quedar x más 2, 0 más 2, el límite es 2. El límite izquierdo de la función evaluada en 0 es 2. Entonces la pregunta es, ¿ese límite será igual a analizarlo por la derecha? Veamos. Existe entonces el límite de x tendiendo a 0 por la derecha. Vemos la función a trozos y nos damos cuenta que las x mayores están definidas con esta función. Mayores que 0, mayor iguales que 0. Entonces si yo reemplazo, estaría reemplazando precisamente en x. Si reemplazo en x, me da 0. Si bien, como ustedes se dan cuenta, si bien los límites existen, son 2 y 0, pero no son iguales. Es decir, tienen distintas tendencias. Como tienen distintas tendencias, podríamos decir entonces que cuando x es igual a 0, la función f de x no es continua. La f de x no es continua. Y tampoco es reparable porque tenemos definidas funciones, no puntos de igualdad. Detendré el video para que hagan sus respectivas preguntas. Bien, queda por analizar entonces si es que es continuo en el punto 1. Vamos a borrar rápidamente y vamos a hacer el mismo proceso pero para x igual 1. Entonces decimos, para x igual 1, ¿existirá la evaluación? Lo primero que nos preguntamos. Es decir, la f de 1 será un número y la respuesta es sí, porque evaluamos en x y eso quiere decir que es 1. ¿Por qué en x? Porque a pesar de que esta contenga 1, dice que son mayores a él, es decir, empieza del 2.
o del 1.0001, pero no 1. O sea, la función que ocupamos nosotros es esta, y aunque hubiésemos ocupado esta, nos hubiese dado igual 1 porque es x cuadrado, ¿no? Pero hay que hacerlo de acuerdo a lo que dicen los intervalos de solución. Bueno, 2. ¿Cómo serán los límites? El límite de x tendiendo a 1 por la izquierda, f de x, que en este caso es igual a, por la izquierda, menores que 1, esta función tiende a 1. Existe y es 1. Muy bien. ¿Será igual ahora al límite de x tendiendo por la derecha, es decir, así, de la f de x correspondiente? Bueno, ¿qué números son? Todos mayores a 1. ¿Qué función es? La x cuadrado. Y 1 al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, las dos condiciones se dieron y la tercera, que es un equivalente de estas, es decir, que los límites son iguales a la evaluación, nosotros vamos a decir que para x igual 1, la función, la f de x, es continua. Pondré en pausa y responderé si es que hay alguna pregunta. Ok, vamos a hacer otro ejercicio rápidamente, a modo de ejemplo. También de una función definida por trozos, pero un poquito distinta. Ya que aquí tenemos que empezar a observar ciertos puntos de descontinuidad que no observamos en esta. Aquí, de hecho, no habían puntos de descontinuidad, a pesar de los ya definidos, que era el 1 y el 0. Voy a hacerlos más pequeños, ¿sí? La f de x está planteada con dos funciones a dos trazos. Una que es la que ustedes aprecian ahí, 2 partido en x menos 2, para todos los x menores o iguales que 3. Y la otra es 3x partido en 2x menos 3 para todos los x mayores que 3. En este ejercicio tenemos puntos de indeterminación. Uno que posiblemente puede ser el 3, posiblemente digo, y otros que nacen del denominador de las respectivas dos funciones a trozos, en donde lo que nosotros no queremos precisamente es que el denominador de las dos funciones se haga 0. Entonces, de ahí entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Dije dos veces entonces, valga la redundancia. No queremos que el x menos 2 se haga 0. Por lo tanto, ¿dónde se cumple esa condición? Cuando el x efectivamente es 2. Un punto de discontinuidad. Le hacemos la misma operación a la de acá. 2x menos 3 igual 0. Entonces nos va a quedar que otro punto de indeterminación es el 1.5. Bien. Y el punto en cuestión es 3. Ahora, ¿tenemos que analizar la continuidad de estos dos puntos? Veamos si es que es necesario. Porque a lo mejor no es necesario. Y eso es lo que veremos ahora. De partida, dice, para los x menores que 3, acá sí estaría conteniendo al 2. Por lo tanto, ya podríamos asumir que con 2 es discontinuo. ¿Por qué? Porque esta función ya lo toma. Dice, analiza todo o toma todos los números que son menores que 3 y el 2 es menor que 3. Por lo tanto, si reemplazo 2 acá, listo. Ya puedo asumir con tan solo visualizarlo que aquí hay una discontinuidad con este señor. Y no es reparable. Pero vean lo que acontece con el x partido en 2, el 1,5. A pesar de que esta función se indetermine con ese valor, la x definida en su dominio no la toma. Porque me dice, mira, son todos los x mayores que 3. Y el 1,5 no alcanza a ser cubierto por la función. Así que ni siquiera lo analizamos porque no lo tomamos. Hasta ahora, en resumen, hemos descubierto un punto de discontinuidad y otro punto que podría haber sido, pero la función no está definida en ese tramo. Así que en ese sentido nos hemos salvado de tener otra discontinuidad. Vamos ahora a analizar su límite, su existencia de límite o no, y decir si es continua o no. Entonces,
¿Se puede definir en los reales? Lo probamos evaluando el 3 en la función. ¿En qué función evaluamos? Ahí es la pregunta. En esta no, porque no lo contiene, son todos los mayores a 3. En esta sí, porque dice menor o igual que 3. Ahí sí, lo hacemos. Reemplazamos entonces, nos queda 2, de 3 menos 2, esto me queda 2 menos 1, me queda 2. Esa es la función. Existe. Cumple con el primer criterio de continuidad. Veamos si cumple con el segundo criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? Que el límite de x tendiendo a 3 por la izquierda de la f de x sea igual al límite por la derecha, al límite lateral por la derecha. ¿Cuál probamos? Esta de acá, todos los x menores que 3. Bueno, ya sabemos el resultado, es 2. Hasta ahí, perfecto. Si al analizarlo por el otro intervalo nos queda 2, decimos que la función es continua en ese punto y por ende solamente la discontinuidad observable sería en x igual 2. Ya lo sabíamos de acá. Bueno, vamos a ver. Límites de x tendiente a 3 por la derecha de la f de x es igual a, aquí está, 3 por 3 dividido en 2 por 3 menos 3. 3 por 3 es 9. 3 por 2 es 6 menos 3 es 3. Y 9 partido en 3 es 3. Por lo tanto, los límites no están tendiendo al mismo valor. Es decir, la función no es continua. La hemos analizado analíticamente y la función no es continua. Bien, muchachos, detengo el video.